preocupante estadística en el mundo, principalmente en el mundo occidental, que no debería dejar indiferente a ningún creyente. En el mundo se estima que actualmente el 45% de los matrimonios que se llevan a cabo terminan en divorcio. Un 45% de los matrimonios, cifra que en los años 60, 70 hubieran parecido impensables por distintas razones, pero el divorcio no era algo frecuente. Hoy en día tenemos casi la mitad de los matrimonios del mundo terminando en divorcio. Este porcentaje es para los matrimonios del mundo. Aquí no se está considerando los matrimonios no creyentes los matrimonios creyentes exclusivamente. Estamos hablando de todos los matrimonios. Y considerando la realidad del pecado que hay en el mundo, este porcentaje, aunque doloroso, no debería sorprendernos tanto por causa del pecado, por causa de la maldad, porque la maldad realmente ha ido aumentando en estas últimas décadas. Pero lo preocupante es cuando revisamos la cifra de matrimonios que profesan ser cristianos. Al menos una de las dos partes. El porcentaje es bastante preocupante, hermanos, porque si para los no creyentes el porcentaje es de un 45%, según estadísticas en Europa y en Estados Unidos, el porcentaje llega a un 35% de matrimonios cristianos. No sé, quizás se puede juntar un poquito ahí, por favor. Me encantaría decir que este porcentaje es bajo. Me hubiera encantado decirles que el porcentaje de matrimonios cristianos que se divorcia es mínimo, pero estamos hablando de un 35%. Más de un cuarto de los matrimonios cristianos han terminado en divorcio. Y esto es preocupante, hermanos. Es muy preocupante pensando que estas personas que profesamos, tú y yo que profesamos el cristianismo, creemos que el matrimonio es una institución prácticamente sagrada de origen divino, que Dios la estableció para que no se disolviera. Y Dios fue quien instituyó el matrimonio. No fue un partido político, no fueron los humanos que se les ocurrió. Dios fue el primer oficiador de un matrimonio. Por lo tanto, es muy preocupante, porque si eres cristiano, independiente si hayas vivido una experiencia así o no, debes saber lo que Dios opina del divorcio. Y Dios considera que el divorcio es pecaminoso, es grave delante de sus ojos y no debería ser una opción para un creyente. Sin embargo, esta realidad de los divorcios, incluso dentro del cristianismo, lamentablemente, y espero estar muy equivocado, podría ir en aumento con el paso de los años. Y ahí nos debería surgir la pregunta, entonces, ¿cuál es el problema? Porque realmente acá hay un problema. ¿Cuál es ese problema? ¿Por qué los cristianos se están divorciando con una frecuencia nunca antes vista? De hecho, yo he conversado con algunos hermanos de acá que vienen de congregaciones donde el divorcio es común a nivel congregacional. Y se divorcian dentro de la misma denominación y se casan muy rápidamente con otros hermanos de la misma denominación y así pueden estar mucho tiempo. Y eso es preocupante, hermanos, porque no es la realidad que Dios estableció. Por lo tanto, a la luz de nuestro texto, veremos lo que Cristo enseña sobre el divorcio y la importancia que tengamos la perspectiva de Cristo sobre el divorcio. Me temo, hermanos, que por no tener una perspectiva bíblica del matrimonio y del divorcio, sea una de las principales causas de por qué el divorcio es tan frecuente en los círculos cristianos. Y para qué decir, obviamente, de los que no creen en Dios o los que no creen en la Biblia,
el matrimonio se ha convertido en algo totalmente desechable. Por lo tanto, la idea principal que quiero compartir ustedes, hermanos, es, Iglesia de Cristo, tengamos la perspectiva correcta sobre el divorcio. Tengamos la perspectiva correcta sobre el divorcio. Y el título del sermón entonces, la perspectiva de Cristo sobre el divorcio. Yo sé que este no es un tema fácil, pero les pido paciencia. Vamos a tocar varios asuntos quizás delicados, pero mi deseo es ser lo suficientemente claro y bíblico para que podamos todos salir con un concepto más claro y preciso de lo que Cristo enseña sobre el divorcio. Y lo primero que quiero compartir con ustedes, el primer encabezado, es que Cristo enseña que la fidelidad al pacto matrimonial es algo absolutamente serio. Esto es lo primero que vamos a reflexionar. Cristo enseña que la fidelidad al pacto matrimonial es algo absolutamente serio. En nuestro texto, nuestro Señor Jesucristo, ustedes saben, viene hablando de el entendimiento correcto sobre el mandamiento de no adulterar. ¿Se recuerdan el sermón pasado? Cristo dice, oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio, pero Cristo, como el verdadero intérprete de la ley y como el maestro por excelencia, viene a dar el verdadero sentido de lo que eso significó. No voy a redundar tanto en eso, pero básicamente nosotros sabemos que Cristo tomó el mandamiento y lo sacó de un aspecto meramente externo, de simplemente el hecho de no ser infiel con tu cónyuge, sino que aplicó el adulterio a cualquiera que codicie a otra persona que no sea su cónyuge. Y Cristo dice, mirar a una mujer o a un hombre con lujuria es violar el mandamiento de la misma manera que si lo hubieras hecho explícitamente. Cristo viene a subir el estándar de la ley. Y eso ya lo vimos con nuestro pastor Tomás. Pero nuestro Señor Jesús sigue enseñando sobre el tema del adulterio y del séptimo mandamiento. Y dice, se les dijo alguna vez, cualquiera que repudia a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo, con la autoridad de Cristo, con la autoridad verdadera, final, que cualquiera que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, este texto dice, hace cometer adulterio a la mujer. Vamos a dejarlo ahí. Y dice más, y cualquiera que se case con esa mujer que ha sido dejada, también comete adulterio. Y esta enseñanza de Cristo es bastante radical. Porque lo que Cristo está diciendo en primer lugar, que hay un tipo de divorcio no bíblico, no justificado, que es igual a cometer adulterio o infidelidad. Y vamos a ir profundizando un poco más en eso, pero para entender este texto necesitamos ir a Deuteronomio 24, del versículo 1 al 4. Si quiere lo puede buscar. Yo voy a tener que dar lectura a un par de versículos de este texto porque nos va a ser fundamental para entender lo que Cristo está diciendo. Ustedes saben que el libro de Deuteronomio es conocido como el libro de la repetición de la ley. Moisés estaba preparando al pueblo de Israel para que el pueblo tomara posesión de Canaán y ya Dios había dado los 10 mandamientos y Moisés comienza a repetir los mandamientos, pero a hacer también varias aplicaciones de esos 10 mandamientos. Es como tomar el mandamiento y extrujarlo y ponerle detalles y aplicaciones bastante concretas. Y una de esas aplicaciones de este mandamiento es en Deuteronomio 24. Dice, cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, fíjense bien lo que dice este texto, y sucede
que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, le puede, voy a parafrasear, le puede escribir un certificado de divorcio. Lo pone en su mano y la despide de su casa. Y ella sale de su casa y se llega a otro hombre. Lo que este mandamiento estaba indicando, o este precepto estaba indicando, que si en un matrimonio el hombre veía algo que no le gustaba de la mujer, entonces el hombre podría hacer un divorcio formal escribiéndole una carta de repudio, que básicamente era un documento formal en donde se expresaba el deseo de anular el pacto matrimonial. Para nosotros tiene un poco de sentido, pero no tanto, porque aquí el texto aparentemente está diciendo que si hay algo de tu esposa que no te gustó, entonces tú la puedes mandar de vuelta a su casa. Pero hay algo interesante en este texto. Aquí dice, si encuentras algo reprochable. ¿Reprochable según quién? ¿Reprochable según la percepción subjetiva del hombre? ¿O irreprochable según la ley de Dios? ¿O reprochable según la ley de Dios? Aquí no lo dice explícitamente, pero vamos a suponer que los fariseos con el tiempo entendieron que aquí se está refiriendo a que eso de ver algo reprochable está absolutamente en el hombre. El hombre puede decir que quizás el primer día de boda, cuando vio a su esposa sin maquillaje, no le gustó y la quiso mandar para la casa. O podría ser que a lo mejor no le gustó cómo ella se relacionaba con él, cómo ella le respondía, o a lo mejor no le gustó cómo cocinaba. Y el hombre podía escribir una carta de repudio y separarse de su esposa. Lo peor es que si el hombre en el proceso se arrepentía de lo que hizo, podía volverla a tomar como mujer, como él quería y cuando a él le placiera. Y eso era bastante denigrante para la mujer. Y por cientos de años, el pueblo de Israel y los fariseos, los maestros de Israel y los ciudadanos de Israel aplicaban esta ley. Por lo tanto, es un poco raro que esto haya pasado en el pueblo de Israel, sabiendo que Dios desde el principio estableció la importancia y la solemnidad del matrimonio. ¿Cómo es posible que el pueblo de Israel pueda tomar tan a la ligera el hecho de divorciarse, volver a tomar a la mujer y mandarle una carta de repudio por cualquier cosa? Divorciarse de su esposa por cualquier cosa. ¿Cómo es posible? ¿Por qué existía esta ley en el Antiguo Testamento? Y gracias a Dios aparece nuestro Señor Jesucristo, el verdadero intérprete, el verdadero maestro de la ley, y Él enseña la perspectiva correcta de este mandamiento. Y Cristo enseña la perspectiva correcta sobre el divorcio. Y vamos a buscar de nuevo un pasaje porque va a significar nuestro fundamento para seguir desarrollando el sermón. Mateo 19, capítulo 19, versículo 3 al 9. Mateo 19, versículo 3 al 9. Y este sí lo vamos a leer completo, así que puede seguir ahí su lectura. Y se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba, a Cristo, diciendo, ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Fíjense, ya no es solamente por algo que el hombre haya considerado reprochable en su mujer. Ahora los fariseos le están preguntando, ¿es lícito que puedan repudiar a su mujer por cualquier cosa? Y Jesús le respondió, parafraseando, ¿ustedes no han leído la Escritura? ¿Ustedes no han leído que aquel que los creó
desde el principio los hizo varón y hembra y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que dijo Jesús, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y ellos le dijeron, entonces, ¿por qué Moisés mandó darle carta de divorcio y repudiarla? Y él les contestó, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero esto no ha sido así desde el principio. Pero yo les digo, y aquí Jesucristo complementa la enseñanza del Sermón del Monte diciendo, cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. O sea, fíjense bien, el mandamiento de no adulterar también incluye el hecho de tener una separación o un divorcio por causas injustificadas. Y comete adulterio el hombre que repudia, comete adulterio la mujer que es repudiada y comete adulterio cualquier otro o cualquier tercero que en un futuro matrimonio se involucre. Es decir, el séptimo mandamiento de no adulterar es mucho más profundo que simplemente ser fiel o no ser fiel a tu pareja. También incluye, a la luz de este texto, el hecho de que tú te divorcies de tu esposa o de tu esposo sin los dos justificativos bíblicos para el divorcio. Lo voy a decir de otra manera. Cristo enseña que Dios ha diseñado el matrimonio como una institución de origen divino y como un pacto que no fue hecho para ser disuelto. Dios ofició el primer matrimonio y declaró que esta unión era algo que debía guardarse y preservarse por sobre todas las cosas. Y Jesús, cuando le vienen a hacer esta pregunta, que esto está en Deuteronomio, Jesús cita el Génesis y dice, ¿ustedes no saben lo que dice el Génesis? ¿Cuál era el diseño original de Dios para el matrimonio? Y Génesis 2:24 dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Te has preguntado por qué el divorcio puede llegar a ser considerado tan grave delante de Dios? Al punto de que en Malaquías capítulo 2, Dios expresamente rechaza y abomina el divorcio. ¿Por qué es tan serio el divorcio para Dios? ¿Por qué Cristo toma el divorcio y lo aplica al séptimo mandamiento como una violación de ese mandamiento? Hay varias razones, hermanos. La primera, porque en el propósito original del matrimonio nunca estuvo en el corazón de Dios que un matrimonio llegara a fin. Nunca. El diseño original de Dios es que aquellos que contraen matrimonio hagan todo lo que esté a su alcance y más para ser fieles al pacto que contrajeron. Ese es el propósito de Dios. Y es algo que Dios estableció desde el principio, hermanos, como un mandamiento absoluto. En segundo lugar, el matrimonio es muy importante y es muy serio para Dios porque es un reflejo del amor que Cristo tiene por su iglesia. Hermanos, imaginen eso por un momento. Dios establece el matrimonio como una unión indisoluble, pero no solo eso, sino que Él quiere que los matrimonios, especialmente los matrimonios cristianos, sean un reflejo del amor fiel que Cristo tiene por su iglesia. Dios, a través de los matrimonios cristianos, está anunciando la relación que Él tiene con su pueblo. ¿Y qué diría un mundo si ve a cristianos
no cumpliendo este mandamiento, llenos de conflictos, llenos de discusiones y con riesgo de divorciarse cada 2 por 3? ¿Qué clase de relación entre Cristo y la iglesia estamos mostrando al mundo? ¿Un Cristo que un día ama y al otro día ya no ama tanto? ¿Un Cristo que es capaz de abandonar a su esposa? ¿Una novia indiferente con su esposo que le da absolutamente lo mismo darle la espalda? Por lo tanto, el matrimonio para Dios es serio. Lo mismo el divorcio. El divorcio no es un juego. El divorcio no es algo que se pueda tomar tan a la ligera. Entonces, nuevamente nos preguntamos, si Dios considera tan importante el matrimonio, ¿por qué Moisés enseñó que es posible ponerle fin al matrimonio? Pareciera una contradicción, ¿verdad? Dios establece que no se puede divorciar, pero Moisés da un camino, una salida legal para poder hacerlo. ¿Por qué? Y en nuestro texto de Mateo 19 tenemos la respuesta. Es por causa, hermanos, de nuestra dureza de corazón. Es por causa de nuestro pecado. Es por causa de nuestra rebelión hacia Dios. Es por falta de nuestro amor totalmente condicional y egoísta que entonces se hizo necesario normar el divorcio. Es por causa de nuestra condición caída y de nuestro amor por el pecado que Dios tuvo que de alguna manera regular el quiebre, el término de un matrimonio. ¿Se entiende bien? Que al principio no era el propósito del matrimonio, pero que por causa del pecado, de tu pecado y de mi pecado, Dios a través de Moisés tuvo que regular esa situación. Y el problema con esto es que esta ley llegó a ser distorsionada a tal punto por los maestros de Israel que llegaron a enseñar que tú podías divorciarte por cualquier cosa. O sea, si ya el matrimonio había sido instituido por Dios para no diluirse y por causa del pecado Dios regula esta situación, vienen los maestros de Israel y dicen, bueno, en realidad tú puedes divorciarte por cualquier cosa. Si no te gustó tanto tu mujer, puedes divorciarte. Trayendo 2 problemas tremendos que Cristo viene a corregir con la interpretación de su ley. Lo primero, el matrimonio es algo importante para Dios y no está, y escúchenme bien queridos hermanos, y no está permitido divorciarse por cualquier razón. Esto se lo hablo a los matrimonios cristianos, pero también se lo hablo a los jóvenes que desean casarse. No está permitido a la luz de la ley de Dios divorciarse por cualquier motivo. El matrimonio no es algo al cual tú puedas entrar con la idea de que si no funciona, entonces tú puedes tomar tus cosas y terminar la relación. Hermanos, eso no es la voluntad de Dios. No fue diseñado el matrimonio para eso. Por lo tanto, si a lo mejor estás pensando en casarte y hay algo de esta visión mundana en ti, sería muy bueno que rechazaras cualquier tipo de mentira de esa índole y pudieras abrazar la verdad de Dios en este punto. No está permitido divorciarse por cualquier motivo. Lo segundo que Cristo viene a corregir con la interpretación de su ley es que en ese tiempo la dignidad de la mujer estaba por el piso. Hay personas que dicen que la Biblia es machista, que Dios es machista, que el apóstol Pablo es machista, que Cristo fue machista. Y no existió ninguna persona tan influyente en este planeta Tierra
como Jesucristo para reivindicar los derechos y la dignidad de las mujeres. Y con esta interpretación correcta que Él está haciendo del mandamiento, le está diciendo a los hombres, tú no puedes mirar a tu mujer como un objeto. Tú no puedes mirar a tu mujer como algo que puedas un día tomar y al otro día desechar. Tú no puedes hacer eso. Eso es adulterio. Eso es pecar contra el Señor y pecar contra la dignidad de la mujer. Y eso es una de las cosas que Cristo viene a reivindicar, a corregir. Por lo tanto, a la luz de todo esto, Cristo declara, escúcheme bien en esto, Cristo declara que un divorcio antojadizo, un divorcio tratado superficialmente, en definitiva, un divorcio injustificado a la luz de la palabra es una violación del mandamiento no adulterarás. Es una transgresión de la ley. Y ante los ojos de Dios es grave, es pecado y es muy delicado. Por lo tanto, nosotros, hermanos, como iglesia, deberíamos procurar ver el matrimonio como Dios lo ve. Como algo santo, como algo hermoso, como un privilegio, como un regalo, como una institución creada por Dios, hecha sin fecha de término, hasta que la muerte los separe. En segundo lugar, y esto nos sirve como aplicación para nosotros, el divorcio es una experiencia profundamente dolorosa. Profundamente dolorosa. Y hay divorcios, hermanos, que tienen efectos por años. Años. Lo más triste de un divorcio es que hay muchísima gente involucrada. Muchísima. Sobre todo cuando es un matrimonio cristiano. La iglesia, la familia, los amigos, compañeros de trabajo. Todos se ven afectados por el divorcio. Pero debemos entender que es por causa del pecado, no de Dios, no de lo que la Biblia enseña, es por causa de nuestro pecado que el divorcio es una realidad. En tercer lugar, nosotros necesitamos entender que Dios no ve neutral el divorcio. A Dios no le da lo mismo el divorcio. Dios tiene una opinión al respecto. Por lo tanto, querer disolver tu matrimonio o llegar a disolverlo a la ligera, sin tomarle el peso a lo que Dios dice, lamentablemente te tengo que decir esto, te convierte en un adúltero. Te convierte en un adúltero de corazón. Promover el divorcio de tu matrimonio a la ligera. Ser el causante del divorcio. Te convierte en un adúltero de corazón. Has sido infiel al pacto con Dios y has sido infiel a tu cónyuge. Y esta última aplicación de este primer encabezado, para los matrimonios que hoy están bien, para los matrimonios que hoy están gozando de dicha, de plenitud matrimonial, de una estabilidad matrimonial, yo les ruego, hermanos, y esto me lo digo a mí mismo, procuremos cultivar una vida matrimonial profunda, una comunión marital profunda. Y no me refiero solamente a la actividad íntima, me refiero a tener una comunión de verdad con nuestras esposas. Me refiero a que puedas tener una comunión plena con tu esposo. Y eso, ¿sabes qué? Se cultiva, se trabaja. Requiere tu abnegación personal, requiere ceder, requiere paciencia, requiere que estés velando por el bienestar del otro. Y me temo, hermanos, que muchas veces nosotros esperamos el quiebre por no estar cultivando una relación matrimonial rica, plena,
donde sepamos cómo comunicarnos, donde sepamos ser sensibles ante las demandas del otro. Hermanos, no esperemos a que llegue la prueba o el conflicto para hacerlo. No esperemos que el fantasma o el enemigo del divorcio aparezca en el horizonte para ponernos las pilas. Porque nadie está libre, hermanos. Nadie está libre de enfrentar la tentación del divorcio. Nadie. Han salido últimamente bastantes casos de pastores o cristianos que casados por 20, 30 años, que por infidelidad han tenido que divorciarse. Nadie está libre de esto. Pero tu tarea y mi tarea es cultivar una relación matrimonial rica, profunda, honesta. Es un gran arma para detener el avance del enemigo del divorcio. Entonces, por la importancia y la solemnidad del matrimonio, que nosotros debemos procurar adoptar la perspectiva de Cristo sobre el divorcio. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. El primero, dijimos, Cristo enseña que la fidelidad al pacto matrimonial es algo absolutamente serio. Encabezado número 1. Encabezado número 2, Cristo enseña las razones de un divorcio legítimo. Hermanos, ningún divorcio es agradable a Dios. Ningún divorcio. Pero no todo divorcio es necesariamente pecaminoso. Y voy a explicar eso. Si recuerdan el texto de Mateo 19, Jesús enseña una causa explícita que permitiría el divorcio. Y es la más conocida, ¿verdad? Tanto Mateo capítulo 5 como Mateo 19 y los otros evangelistas señalan que es adulterio divorciarse de su esposa a no ser que la causa sea infidelidad, y nuevas traducciones dicen literalmente a no ser que sea por pecado sexual. Por lo tanto, la primera de dos causas que la Biblia enseña para un divorcio, voy a usar las comillas, legítimo, posible, es el pecado sexual de uno de los dos cónyuges. Cristo enseña que el pecado sexual representa una violación gravísima del pacto matrimonial. Hermanos, si el mandamiento es dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu mujer, allí se establece una unión, un vínculo profundo, sagrado, espiritual. Que el pecado sexual rompe directamente el corazón de esa unidad. Hay una violación directa al pacto de ser una sola carne, porque ahora no hay dos, ahora hay tres involucrados en una relación. Y eso, hermanos, ataca, rompe el corazón del pacto matrimonial. Si el corazón del pacto matrimonial es una unidad entre dos personas, un tercero no tiene ningún lugar. Y si uno de los dos cónyuges involucra a un tercero, entonces viola y rompe el corazón del pacto. Y eso es profundamente dañino y es profundamente grave ante los ojos de Dios. Porque el matrimonio, hermanos, es un pacto de exclusividad. Yo cuando me comprometo ante la ley y primeramente ante Dios, me estoy comprometiendo con esa persona, con Emilia Baeza. No me estoy comprometiendo con ninguna otra mujer a amarla, a cuidarla, a protegerla, a serle fiel. No me estoy comprometiendo con ninguna mujer a que yo voy a tener un vínculo íntimo, solo con ella. Hay un vínculo de exclusividad, donde ella me pertenece y yo le pertenezco. Donde a la luz de 1 Corintios 7, ambos nos pertenecemos el uno al otro y nadie más, excepto el Señor.
Por lo tanto, este vínculo de exclusividad se rompe cuando hay un pecado sexual. Se destruye, se ataca, se violenta. Cristo enseña que el pecado sexual representa una violación grave del pacto, porque, hermanos, en palabras sencillas, una infidelidad es un acto de traición al cónyuge. En palabras muy sencillas y directas, la infidelidad es un acto de traición al pacto. Y eso es tan grave, hermanos, es tan grave lo que eso produce, que hasta Dios utilizó la figura o la metáfora de divorcio para hablar de su relación con el pueblo de Israel. Porque la traición del pueblo de Israel fue tan grande ante los mandamientos de Dios, porque la idolatría del pueblo de Israel fue tan grosera delante de Dios, que Dios consideró de parte de Israel una violación al pacto que ellos tenían, una traición. Y en Jeremías 3, versículo 8, Dios declara que se divorció de su pueblo Israel por causa de la traición, por causa de la idolatría y por causa del pecado del pueblo. Y en este punto, hermanos, es necesario señalar que la palabra que Jesús usa para hablar de infidelidad es la palabra griega que ya nuestro pastor Tomás mencionó la semana pasada, porneia. Porneia. Que según un consejero bíblico llamado James Adams, el pecado sexual que constituye una causa de divorcio incluye incesto, bestialidad. Quizás para nosotros eso es raro, pero en el primer siglo pasaban cosas y peores. Todavía, de hecho, pasan. Homosexualidad, lesbianismo o infidelidad con otra persona del sexo opuesto. Todas estas son las causas o todas estas son manifestaciones del pecado sexual, que es la causa que Jesús enseña para que un matrimonio pueda terminarse. La segunda causa, y aquí voy a ser un poco más breve, es una causa que Dios, a través del apóstol Pablo, incluye en 1 Corintios capítulo 7, de que donde hay un matrimonio, donde uno de los dos sea cristiano y el otro, el no cristiano, no acepte la fe del otro y no quiera compartir el matrimonio con ese creyente, entonces el creyente es libre de divorciarse y no tiene que estar sujeta a esa esclavitud. No tiene que estar sujeta a una formalidad de matrimonio si el cónyuge la abandonó. Por lo tanto, si tu cónyuge o el cónyuge abandona a su esposo, la Biblia también señala que es una causa para iniciar el proceso de divorcio. Y el creyente en este caso no sería culpable del divorcio. Sería un divorcio, entre comillas, legítimo y no incurriría en una violación del mandamiento no adulterarás. El otro cónyuge lo cometería, pero no el creyente, no la persona que buscando estar con su esposo o buscando estar con su esposa, el esposo no quiso y no respondió a ese llamado y simplemente tomó sus cosas y se fue. Esa es la segunda causa bíblica que permite un término de un matrimonio. Aplicaciones de este punto, hermanos. Existen solo dos razones bíblicas y justificadas para llevar a cabo un proceso de divorcio: infidelidad marital y abandono por parte de uno de los cónyuges. Segunda aplicación. Hermanos, a pesar de que Dios haya permitido el divorcio por causa de la dureza de nuestro corazón, el llamado de parte de Dios es nunca tener el divorcio como primera opción. Y en esto quiero ser súper claro, hermanos.
Porque, y esto es muy delicado hablarlo, pero cuando hay una infidelidad de parte de un cónyuge, el primer llamado de Cristo no es buscar el divorcio. Y suena fuerte decirlo, pero no es la voluntad de Dios que la víctima, en este caso de adulterio, lo primero que quiera hacer sea divorciarse. Porque hay un llamado de parte de Dios, por muy difícil que sea, hermanos, a perdonar la infidelidad del cónyuge, a restaurar el matrimonio, a restaurar la relación. La víctima de infidelidad no está obligada a hacerlo. No está obligada a mantener el matrimonio. Y en esto quiero ser muy claro. Pero sí está llamada u obligada de parte de Dios a perdonar el pecado del cónyuge. Lo que no significa que tenga que sí o sí mantener el matrimonio. ¿Voy siendo claro en eso? ¿Sí? El divorcio no debe ser la primera opción para ningún cristiano, para ningún creyente, sino que hay un llamado al perdón, hay un llamado a la reconciliación. Y si el otro responde en arrepentimiento, si el otro cónyuge, si es cristiano, se somete a la disciplina de la iglesia por causa de su pecado y asume las consecuencias de su pecado, ese matrimonio, con la ayuda de la iglesia local, puede, hermanos, ser restaurado. Puede ser restaurado. Pero si no hay opción de restauración y la víctima consiste o consiente en separarse, entonces puede hacerlo. Y la iglesia local tiene que acompañar a la víctima de adulterio. Tiene que acompañar a la mujer o al hombre que ha sido engañado por su esposo o su esposa. La iglesia local está llamada a acompañar a personas que sufren por causa del abandono o de la infidelidad de otro cónyuge. Nuevamente digo, no es fácil hablar de divorcio. No es fácil. Quizás para mí, entre comillas, puede ser fácil hablarlo desde acá. Pero la realidad del divorcio es una realidad durísima, muy difícil. Es fácil hablar de divorcios ajenos, de teorizar en las causas de por qué tal pareja, tal matrimonio se divorció. Pero si alguna vez, querido hermano o querida hermana, y esto lo quiero decir con total urgencia y prioridad, si alguna vez, hermano o hermana, vas a pensar en divorciarte, o se te cruza por la mente la idea del divorcio, o eres engañado, o eres abandonada por tu esposo, por tu esposa, es sumamente importante que puedas buscar consejo en tus pastores. Es sumamente importante que puedas buscar consejería en la iglesia local. Porque cuando hablamos de tomar la decisión de divorciarse, no estamos hablando de qué color de auto vas a escoger. No estamos hablando de qué casa vas a comprarte. Estamos hablando de diluir un pacto que Dios considera sagrado y solemne y que puede tener consecuencias por años en tu vida. Puede tener consecuencias gravísimas en tu entorno. Por lo tanto, si algún día la idea del divorcio te asalta y eres tentado a esa idea, por favor acércate a tus pastores. Acércate a otros hermanos en la fe que te puedan ayudar, pero no batalles con eso solo. Por favor, no batalles con eso sola. Hermano, sería muy triste, y Dios nos libre a cada uno de nosotros que de la noche a la mañana nos enteremos que uno de nuestros matrimonios se va a divorciar. Sería muy triste. Y lo primero que yo me preguntaría, ¿por qué no hablaste antes? ¿Por qué no te acercaste? ¿Por qué no buscaste ayuda? No, es que ya firmamos los papeles, pero ¿por qué hiciste eso? Hermanos, por muy grave que sea la situación, no lidies solo con eso. No lidies sola con esa realidad. Y no quiero terminar este sermón, hermanos,
sin hablar de la gracia de Cristo para los que se divorcian. Ese es nuestro tercer y último encabezado. La gracia de Cristo para los que se divorcian. Hermanos, en la Biblia el pecado siempre es condenado. Amén. Siempre el pecado es condenado por Dios. Y como dicen en varias partes de las Escrituras, Dios nunca va a tener por inocente al culpable. El pecado siempre trae consecuencias devastadoras, hermanos. Y dependiendo el alcance y los agravantes o lo público del pecado, pueden llegar a ser más o menos graves las consecuencias. A veces, consecuencias gravísimas que pueden incluso terminar en cárcel, en muerte, porque el pecado siempre traerá destrucción. Siempre. A veces la destrucción es como una gotera, despacito, despacito, y si tú no abandonas tu pecado, pareciera que no está pasando nada, hasta que en algún momento los brotes de tu maldad irrumpen y destruyen tu vida. Pero a veces la desgracia es repentina. Pero dentro de todo lo malo, hay una buena noticia para los que se han divorciado. Hay una buena noticia para aquellos, especialmente aquellos que no fueron la parte activa en el divorcio, sino que sufrieron por parte del cónyuge la infidelidad, el abandono. Pero también hay una gracia para aquellos que adulteraron. También hay una gracia para aquellos que abandonaron. Porque les digo algo, el divorcio no es el pecado imperdonable. Si ustedes conocen a alguien que se haya divorciado o que se esté divorciando y esté luchando con la culpa, recuérdenle eso. Este no es un pecado imperdonable. Es grave, tiene consecuencias complejísimas, pero Dios no va a cortar su mano para perdonar si hay arrepentimiento y fe. Dios no va a cortar su mano para extender gracia cuando hay un corazón humillado por causa de su pecado. Dios no va a cortar su mano para perdonar. Y nosotros como iglesia debemos ser ese canal de buenas noticias para los que están en el mundo y que se están divorciando, pero también si en algún momento acompañamos a algún creyente que esté en este proceso. El divorcio no es un pecado imperdonable. Y claramente esto en ningún caso debería promover el divorcio. Que nosotros veamos que Dios tiene la libertad y el poder de perdonar a los que se divorcian, en ninguna manera debe promover el divorcio. Pero sí quiero hablarle a los corazones que han tenido que vivir esta experiencia, ya sea como víctimas o como victimarios. Hermanos, el poder de Dios derramado a través de Cristo en la cruz tiene poder para perdonar tu pecado. La gracia que Dios ha derramado en Cristo tiene poder para perdonar tu abandono. La gracia de Dios en Cristo tiene el poder para perdonar ese corazón duro que no quiso perdonar a su cónyuge. Hermanos, la gracia de Dios es tan abundante y es tan suficiente que tiene el poder de cubrir incluso una infidelidad. La gracia de Dios, hermanos, tiene poder para cubrir y perdonar una decisión pecaminosa de divorciarse sin considerar la palabra de Dios. Por lo tanto, y vamos con esto a ir terminando, los que están pasando por momentos matrimoniales difíciles, no se rindan, no se cansen, no busquen el divorcio lo que pueden encontrar en Dios, no busquen en el escape lo que solo Dios puede ofrecer, aférrense a Dios en oración.
Los matrimonios que están pasando por momentos de inestabilidad, rueguen a Dios por su amor, por su sabiduría y pídanle al Señor que les ayude a amarse en sus errores. Oh, hermano, es difícil amar a alguien en un error. Es difícil que nos amen cuando erramos, cuando pecamos. Pero pidámosle al Señor un tipo de amor que cubre el pecado. No que lo omite, sino que lo cubre perdonándolo, extendiendo gracia, extendiendo amor, extendiendo misericordia. Y hagan matrimonios todo lo que esté a su alcance por nunca llegar a tener que disolver el matrimonio. Por favor, hagan todo lo que esté a su alcance. Y la iglesia local, hermanos, es muy importante en ese contexto. Los pastores son muy importantes en ese contexto. Por lo tanto, si hay algún matrimonio que esté lidiando con problemas maritales, acudan a otros matrimonios, acudan a sus pastores. A lo mejor lo que necesitan ustedes es decirse la verdad con un tercero al lado que les pueda decir, miren, la verdad, yo no veo esto tan complejo, solamente que ustedes no se quieren escuchar. Yo no veo esto tan complejo, pero a lo mejor uno de los dos no quiere ceder. A veces necesitamos que alguien nos diga las cosas. Necesitamos que alguien intervenga. Y partamos por la iglesia local, hermanos. No busquemos terapeutas y no busquemos psicólogos en primer lugar. Hermanos, la psicología, sobre todo la psicología del mundo, que no considera la palabra de Dios, lo más probable que te diga, mira, yo creo que si tú no eres feliz con tu esposo, tú deberías divorciarte. Irte de vacaciones a Europa, a Miami y disfrutar de una nueva vida. Lo más probable. Lo que tú tienes que buscar es tu felicidad. Y no es lo que enseña la palabra de Dios. Por lo tanto, no te vayas a perder con psicología barata que no considera los principios de Dios. ¿Quieres que ese sea tu pastor? ¿O quieres que la palabra de Dios te pastoree y te aconseje sobre lo que tienes que hacer en tu matrimonio? Por último, a los que ya se divorciaron, no quiero apuntarlos con el dedo, no quiero sonar condenatorio, no quiero ser insensible ante lo que han vivido, pero sería muy bueno que pudieras reflexionar hoy en tu corazón y preguntarte, tal vez, y aquí quiero hablar de manera muy general, si no has sido tú el motivo de la separación. Quiero preguntarte, ¿has sido tú el que rompió el pacto matrimonial? ¿Engañando a tu cónyuge? ¿Abandonando a tu familia? Y si es así, si esa es tu situación, hay gracia de parte del Señor. Hay gracia y nueva oportunidad de parte del Señor para que vengas y confieses tu pecado delante de Él. Para que confieses que pecaste, para que confieses que adulteraste de tu corazón. Y en Dios puedas encontrar perdón, puedas encontrar restauración, porque en Cristo hay perdón para todos tus pecados. No va a ser fácil, no va a ser gratis, el proceso va a ser difícil, pero si tú has sido la causa de tu divorcio, por favor no te sigas revolcando en la culpa y ven a Cristo confesando toda tu maldad y Él es fiel y justo para perdonarte. Pero si tú eres el que ha sido abandonado o abandonada, o si tú eres el que ha sido engañado o engañada, quiero animarte y recordarte que si tú acudes al Señor, Él y solamente Él puede ser tu verdadero consuelo. Si tú buscas al Señor en medio de tu dolor, solo Él y solo Él puede darte nuevas oportunidades. Si tú has sido abandonado o engañada o engañado y acudes al Señor
y no al pecado, entonces Él puede restaurar tu corazón. Él puede restaurar lo que está roto, porque Dios consuela al quebrantado de corazón. Dios consuela a los que sufren si le buscan de todo corazón. Así que, amada iglesia, que el Señor nos ayude a tener la perspectiva correcta del divorcio, que Dios nos capacite para ayudar a aquellos que han vivido esto o están viviendo esta situación. Pero no olviden, hermanos, ni nosotros como iglesia, ni aquellos que se han divorciado, que en Cristo y solo en Cristo hay poder para restaurar. Que el Señor nos ayude, hermanos. Oremos.